el regreso del octubrismo y de numerosas figuras del apruebo. Eso es lo que estamos viendo tras numerosos meses de vergüenza como silencio de muchas de las figuras que fueron las principales dentro de todo el proceso constituyente. Y en medio de todo eso estamos viendo cómo Baradit nuevamente está empezando a aparecer en la política nacional, igual que Fernando Atria, que también ha comenzado a hablar cada vez más en el último tiempo, y todo esto en medio de críticas a Axel Kaiser por su comparación de los comunistas con lo que son los nazis y también los fascistas, que tienen sus diferencias menores, pero están más o menos dentro del mismo sector ideológico, con ciertas diferencias menores. Y dentro de eso, se le criticó mucho por hacer esa comparación, no dieron mucho argumento de fondo, sino que simplemente se indignaron. Y vamos a ver un poco toda esta crítica que se da, porque más allá de una pelea que se puede dar entre figuras políticas de un lado y de otro, esto muestra un intento, de nuevo, de empezar a regresar a la política nacional de los sectores más duros de la izquierda, como también del llamado octubrismo, que tuvieron una derrota muy fuerte con la caída del apruebo y la victoria del rechazo, y que mediáticamente ya no aparecen mucho en la televisión, pero que ahora están tratando de retornar a la influencia nacional. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente, Axel Kaiser, muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional, muchas veces citado generalmente por sectores más hacia la derecha a nivel latinoamericano, generó controversia especialmente con sectores cercanos al Partido Comunista y del Frente Amplio por una columna, al igual que declaraciones que dio hace poco. Ahora, ¿qué es lo que dice básicamente en esta columna en la que habla sobre comunistas y nazis? Que habla que ellos son muy similares y que son prácticamente parte de la misma familia, que sus diferencias son bastante chicas, son menores, y por lo tanto que en realidad van en la misma dirección, solo que son diferencias de poder entre distintos sectores que son prácticamente iguales. Vamos a analizar si esto es cierto o no. Y esto generó una serie de críticas, no con muchos fundamentos, sino solo con insultos, así que parece ser que esto tocó una fibra de ciertas personas por figuras como Atria, Baradit, que salieron a insultarlo. Por un lado, Baradit dijo lo siguiente: Axel Kaiser no es un adversario digno, no es un intelectual honesto, es un imbécil. La mentira más estúpida de la era fake news después del terraplanismo es que los nazis eran de izquierda. Lo invito a enfrentar a un nazi real y decirle que es comunista, a ver cómo le va. Y posteriormente empezó básicamente a insultar y siguió en esa dirección. Mientras que Fernando Atria, también sin argumentos, salió a criticar a Kaiser, diciendo: lo más insólito de esta columna no es la tontería que dice sobre el nazismo y el comunismo, es que hay una derecha que realmente cree que lo que enfrenta es algo equivalente a Hitler. Si no fuera porque tiene el poder económico, porque tiene todo el poder económico, sería gracioso. Entonces dice que básicamente se burlan sin dar ningún argumento de fondo. Y después Axel Kaiser se ha puesto a pelear con ellos, etc. Ahora, vale ver una serie de cosas. Primero, si el argumento de Axel Kaiser tiene razón, y por otro lado, por qué están reapareciendo estas figuras del llamado octubrismo. Hay que tomar en cuenta que todo eso de izquierda, derecha, de un lado y de otro, es muy difícil a veces de clasificar. Depende de cómo la gente defina qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. Es ser conservador o no serlo, es ser individualista o ser colectivista, parece no ser eso. Es ser simplemente a ese que no está algo definido, simplemente son como una mezcla de cosas. Es ser de izquierda a todo lo que va en pro de un poder del Estado y el colectivismo, y ser de derecha a todo lo que es anti eso. No se sabe bien, porque no está muy bien definido. Distintos intelectuales, como distintas personas, entienden izquierda y derecha como cosas distintas, ¿no? Yo tiendo a pensar que los sectores de izquierda son aquellos sectores que empujan un mayor colectivismo en pos del Estado, o organizaciones que no son estatales pero parecen serlo, son paraestatales, como pasa con los supuestos anarquistas de izquierda, que en la práctica que son. Son colectivistas que te terminan creando un Estado bajo otro nombre, bajo sus colectivos anarquistas, que al final son otra organización estatal de nombre distinto, y van en esa dirección de un colectivismo y un mayor autoritarismo de un grupo, que al final lo decide un grupo pequeño de personas, o a veces más grande, pero que imponen su visión sobre el resto. Y los sectores de derecha al final son una mezcla poco definida con no un ideal muy claro, pero lo que suelen tener en común, porque lo que es la derecha a nivel histórico va cambiando, igual que la izquierda, en los tiempos actuales es una mezcla de conservadores, con corporativistas, con nacionalistas, y al mismo tiempo uno que otro liberal que termina siendo funcional a esos sectores, yo diría eso. Y las otras ideologías están entre medios, podríamos ir en el centro o de otras categorías. Eso si tuviéramos que definirlo de manera tan lineal como izquierda y derecha, que igual es un poco simplista, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que el argumento de Kaiser tiene razón en muchos puntos. No son exactamente iguales, no, pero se parecen mucho. Y es porque para entender la diferencia entre los nazis y fascistas con los comunistas, es que ellos vienen de un punto en común. Ambos son socialistas, nada más que los fascistas y los nazis vienen de un socialismo
no marxista, un socialismo nacional, como el que llaman, que fue el que se dividió a comienzos del siglo XIX, el llamado socialismo internacional, que derivó en el socialismo marxista y en el socialismo anarquista. Pero ambos son socialismos. La única diferencia importante, porque hay diferencias menores, pero no voy a entrar en eso, es que los socialistas nacionales, o sea, los fascistas, y que derivado del fascismo del nazismo, ponen el énfasis en vez de las clases sociales y en todo el mundo en un grupo étnico, un grupo nacional, un poco arbitrario, pero ahí se pone todo absoluto en pos de eso. Y el socialismo internacionalista o socialismo marxista lo pone en pos de una clase social, supuestamente, porque a veces también lo definen medio mal, algunos dicen que son trabajadores industriales, otros los campesinos, tienen sus variantes, pero lo ponen en pos de eso y en vez de ser de un solo país nacional, a nivel mundial. Y a veces se han mezclado las dos ideologías para dar algunos híbridos algo curiosos como el nacional bolcheviquismo, que es la mezcla del fascismo con el comunismo, una mezcla bien curiosa, pero que no es tan distinto. Y dentro de eso, no es raro que se hagan esas comparaciones. El uso de la violencia está validado por ambos sectores. Incluso está dentro de la doctrina fascista y dentro de los comunistas chilenos ha habido confesiones por parte de personas que eran parte de eso, como Patricio Cuento Román, que lo entrevistaron hace poco, y que lo habían asignado por el Partido Comunista a la tarea de infiltrar en los 70 a las Fuerzas Armadas con comunismo, y que también fue exiliado a la República Democrática Alemana, la Alemania comunista en los 80, cuando posterior al golpe de Estado. Bueno, en medio de todo eso, ella también considera y habla de que en el Partido Comunista se validaba y se sigue validando la vía armada, nada más que la usan cuando les conviene. Similar a lo que ocurre con el fascismo y el nazismo, que cuando les conviene son sumamente agresivos y después cuando tienen que llegar a acuerdos se calman, entre comillas, temporalmente con tal de acceder al poder y hacer una violencia mucho más grande de carácter institucional. Así llegó Mussolini al poder y así llegó también eventualmente Hitler, ¿no? Entonces, en eso tienen en similitud. Y a nivel de sus ideales son muy similares, nada más que el uno es por el ideal colectivo internacional de todo el mundo y el otro es el ideal colectivo nacional. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y en muchos casos, si vemos las alianzas que han hecho a nivel histórico o a nivel político, muchas veces se juntan. Hitler por mucho tiempo tuvo una alianza que era el pacto Molotov-Ribbentrop con Stalin. No se habla mucho de eso. Desde el 39 hasta el 41, no se habla. Y como los comunistas evitaban criticar a los fascistas, incluso los apoyaban mediáticamente a nivel internacional durante el periodo de ese tratado. Pero claro, no se habla de eso. También algunos dicen es que no pueden ser iguales y del mismo sector ideológico, porque se pelearon y se trataban de matar mutuamente. Claro, como si sectores de derecha y de izquierda no se mataran entre ellos, como si los mismos comunistas no se mataran entre ellos, como Stalin hizo a Trotsky. O también hizo a Bukharin y a tantos otros de su mismo sector por purgas de poder, o como hizo Pol Pot con su genocidio masivo que mató entre un cuarto y un tercio de toda la población de su país en 6 años, o los cientos de millones de muertos de Mao, o las limpiezas étnicas por temas raciales que hizo Stalin en contra de los judíos en la Unión Soviética, que eso también lo hicieron a una escala mucho peor, pero demasiado con el caso de los judíos, los alemanes bajo Hitler. Entonces, tomando en cuenta eso, está. Entonces, ¿no son iguales? No, tienen diferencias, pero que son muy parecidos, lo son, y es porque tienen un tronco común. Vienen del socialismo en común, nada más que un socialismo con un enfoque nacionalista y otro un socialismo con un enfoque internacionalista. Ahí está la gran diferencia. Y es por eso que las comparaciones o los argumentos que dan son muy malos de aquellos que son simpatizantes del sector más bien de izquierda radical, como el caso de Baradit y de Atria. Por eso no dan un argumento de fondo. Baradit se pone simplemente a insultar a Kaiser. Por otro lado, Atria también dice que es ridículo y no da ningún argumento. Son argumentos bien pobres, porque si uno va al fondo, tienen muchas similitudes en la realidad. Y los argumentos muchas veces son como los que analizamos recién, bien malos, como decir, es que se pelearon, no pueden ser del mismo sector. O sea, gente que tiene pensamientos similares no se pelean ni se matan entre ellos en política. Pasa todo el tiempo. Por eso doy el ejemplo de Trotsky y Stalin, ¿no? En sectores de derecha también muchas veces se terminan purgando entre ellos. No es raro que ocurran esas cosas a nivel de política, a nivel de búsqueda del poder. Entonces, como se molestan con eso, van con esos ataques más bien que no tienen muchos fundamentos. Y en el caso chileno, dan argumentos para defender a los comunistas de que en Chile han sido siempre democráticos, así que no podemos compararlos con lo que ocurrió afuera. Y por otro lado, hay que recordar que si hubo un golpe de Estado de la izquierda más radical en Chile en la década de los 30, que fue la llamada República Socialista, que fue un golpe de Estado de la Fuerza Aérea con fuerzas de izquierda radical, Marmaduke Grove, pero simultáneamente con eso hay que tomar en cuenta, que no hay que dejarlo de lado, de que ese argumento es bien tonto, bien malo y se escucha bastante, porque es como decir que aquí hubiera personas que fueran de un partido fascista, por ejemplo, dijeran un partido nazi chileno, y dijeran, no, es que en Chile nunca hemos llegado al poder, eso, hemos sido siempre democráticos, siempre. Entonces no nos pueden culpar por lo que ocurrió en Europa en los años 30 y 40.
Es un argumento absurdo, es un argumento idiota, pero aquí se da lamentablemente. Y la pregunta es por qué están reapareciendo. Porque están intentando, al criticar a Boric, pero también apareciendo criticando a figuras que se vinculan más a la derecha, como el caso de Axel Kaiser, de empezar a formar nuevamente un seguimiento político y mediático. Porque antes de lo que fue el estallido y antes del proceso constituyente, figuras como Baradit y figuras como Atria aparecían mucho en la televisión, tenían una influencia mucho mayor, igual Sting y tantos otros. Pero ¿qué pasó? Que con el fracaso sistemático del proceso constituyente destruyeron sus imágenes, las destruyeron. Entonces han intentado empezar a revalidarse para empezar a largo plazo a reconstruir su seguimiento y empujar nuevamente ideas de lo que llamamos el octubrismo. Por eso nosotros advertimos que aunque ahora estén derrotados, se están preparando, y aquí ven elementos de eso, para empujar sus ideas radicales, no ahora, en los próximos años. Y por lo mismo hay que estar muy atentos. Incluso pasa que Baradit, por lo que me han comentado muchas veces en lectura escolar, actualmente en los programas de gobierno actuales ponen libros de Baradit, que en realidad parecen más ficción histórica que realmente historia. Bastante adoctrinador muchas veces sus posiciones a nivel de lo que él escribe como historia. Entonces hay que estar muy atentos. Y más allá de las críticas que uno le puede hacer a Axel Kaiser por otras materias, muchos lo pueden acusar del elemento corporativista, sus vínculos más bien de seguimiento absoluto con la derecha, que siempre llama a votarlo sin importar lo que ocurra. Uno puede decir que en este caso está más bien acertado. Ahora, si eso lo clasifica de izquierda o derecha, son conceptos muy ambiguos, que creo que se quedan cortos. Más bien son colectivistas, son estatistas. Y ambos son nefastos, porque en realidad ambas ideologías, desde nazi, fascista y comunista, son ideologías nefastas que las personas que los siguen son basuras humanas, porque siguen ideologías que son genocidas, totalitarias y que van en contra de cualquier dignidad y autodeterminación de las personas. Entonces, más bien eso creo que es más correcto, pero son diferencias más bien de cómo se clasifican las cosas. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece el regreso de Atri y de Baradit? ¿Creen que esto lo hacen para adquirir popularidad? ¿Y creen que hay similitudes con lo que denuncia Kaiser y que generó este escándalo a nivel local con respecto de los comunistas y los nazis? Todo eso coméntenlo abajo. Y también recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Gonzalo Guzmán, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte para el canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Y les recuerdo también que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional para el Lo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.